Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Grandes Maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá con mi compañero el doctor Luis Japas. Y lo que nos habíamos comprometido la semana pasada, si mal no me equivoco, a hablar del doctor Cosme Argerich. ¿Qué tenemos? A ver, porque vos sos un buceador de la información, sobre todo sobre el protomedicato, era, ¿no? Que habías mencionado. Claro, estamos viajando en el tiempo hacia atrás, atrás. como dijimos la última vez. Y nos vamos a los comienzos de la historia de nuestro país. Y todo empieza allá por el año 1752, con la llegada a nuestra región, que en aquel momento era la gobernación del Río de la Plata, dependiente del virreinato del Perú, de un militar, médico militar, que fue el doctor Francisco Argerich Batallas, que vino en su función de examinador del protomedicato en el Río de la Plata, enviado por España. Ese cargo era como decir el máximo, como examinador sería como el tipo que venía a controlar que todo funcionara como tiene que funcionar y que todo estuviera bien, ¿no? Exactamente, era como un auditor para controlar el ejercicio de la medicina y ciencias cercanas a la medicina, como la farmacéutica, dentro de la gobernación. ¿Por qué? Porque en realidad ya existía un protomedicato en el Virreinato del Perú, pero ciertamente quedaba muy lejano a estas tierras del Río de la Plata y se hacía muy difícil la conexión entre esos dos lugares. Motivo por el cual desde España deciden enviarlo a Francisco Javier Batallas como examinador. El protomedicato sería todo lo que tiene que ver con el arte de curar. Sí, el tribunal del protomedicato español, protomedicato, digamos, yendo a la etimología de la palabra, significaba el principal tribunal de medicina y que era el que controlaba el ejercicio de la medicina y ciencias afines. Ya existían protomedicatos en otros virreinatos. El primero fue el de Nueva Granada, en Nueva España, en México, en La Habana, en Lima, en Caracas, y el último, el quinto, fue el de Buenos Aires, del cual vamos a hablar más adelante, porque estamos en una época donde todavía éramos gobernación, simplemente. Él llega a estas tierras como examinador, de que dijimos recién, se casa con una criolla, digamos así, y tiene nada menos que 17 hijos. El primero de ellos, Cosme Mariano Argerich, que es de quien nos ocuparemos hoy. A hablar hoy, exactamente. Ellos se casa con María Josefa del Castillo Burgués en la iglesia de la Merced, una de las iglesias más antiguas que está acá en Buenos Aires, en la calle Reconquista, que es la misma iglesia donde años más tarde se casaría el general San Martín con doña Remedios de Escalada. Él se hace cargo en Buenos Aires de los hospitales que hasta ese momento estaban bajo el control y la atención de los sacerdotes, de los jesuitas principalmente, que fueron expulsados en 1767, y de los betlemitas, el Hospital General de Hombres de Santa Catalina y el Hospital General de Mujeres o de la Santa Caridad. Este hospital de la Santa Caridad, del que se hace cargo el padre de Cosme Argerich, está ubicado en lo que hoy es Bartolomé Mitre el 800, frente a la iglesia de San Miguel, a la parroquia de San Miguel. Crece, compra propiedades cercanas y termina construyendo sobre la calle Suipacha, 60 más o menos. Cuando este hospital es trasladado, porque quedaba muy chico, a lo que es a futuro el Hospital General de Mujeres, que va a ser el Hospital Rivadavia, ese lugar queda como el edificio de la asistencia pública del que habíamos hablado cuando nos referimos a José María Pena. Finalmente, esa construcción es demolida y lo único que queda hoy es una plaza que se llama Roberto Arlt. Ahí funcionó el primer hospital de la Santa Caridad o de las mujeres.
Él se hace cargo de la organización de esos dos hospitales y también, digamos, como dato anecdótico, él participa como médico militar en la expedición al Alto Perú en la rebelión de Tupac Amaru. Bueno, digamos, más allá de su actividad como primer protomédico en el área del Río de la Plata, es el padre de Cosme Mariano Argerich, y Cosme Mariano Argerich nace en Buenos Aires, se educa en lo que había sido el Colegio de los Jesuitas, el Colegio San Ignacio y el Colegio de San Carlos, y es enviado a España. Lo que era después el Nacional de Buenos Aires. Exactamente. Y es enviado a España a estudiar medicina en Cataluña, en la Universidad Real y Pontificia Universidad de Cervera, en Barcelona, donde se recibe, se casa con Josefa Martí, con quien tiene 5 hijos, el primero de los cuales es Francisco Cosme, del cual, si querés, después también decimos algunas palabras, yo sé que tenés alguna anécdota también de él, y viven durante 11 años. Tras 11 años, regresa al Río de la Plata, donde ya se había empezado, primero, se había nombrado o se había designado la gobernación como virreinato del Río de la Plata. Y queda a cargo inicialmente con el que había sido un gobernador, Pedro de Ceballos, quien se hace cargo. En ese viaje, el gobernador Pedro de Ceballos llega a nuestro país con un médico, Miguel O'Gorman, un médico irlandés que se había formado en París, en Reims, y había, digamos, dado las equivalencias en Madrid. Y es enviado a Buenos Aires también como protomédico. Poco tiempo después asume el virrey Bertis en el virreinato del Río de la Plata, y viendo la situación en la que estaba el virreinato, sin las posibilidades de un buen control del ejercicio de la medicina, decide crear, ya como virrey, el protomedicato del Río de la Plata. Encuentra en esto, digamos, un frente contrario desde Lima, porque Lima quería seguir siendo el controlador. Lima, el problema que tuvo Lima es que cuando se crea el virreinato, le quitan a Lima todo el control que tenía sobre el Alto Perú, pasa a depender del virreinato del Río de la Plata, con lo cual todo lo que era la mina del Potosí, que era un ingreso económico muy importante para Lima, pasa a ser trasladado a través del Río de la Plata, del puerto del Río de la Plata, lo cual le genera a la aduana un ingreso importante. Entonces, no le gusta esta idea de que Bertis cree un protomedicato acá. Y desde la creación del protomedicato por Bertis hasta que este encontronazo con Lima se dirime en los tribunales de España, pasan 20 años. Recién a los 20 años llega la Real Cédula de España autorizando la creación del protomedicato y designándolo a Miguel O'Gorman como primer protomédico. Ahora decime, en esos 20 años, ¿ellos trabajaron igual? Porque sí. Me imagino que no es que estuvieron esperando que llegara la cédula, ¿no? No, por supuesto, trabajaron igual. Pero en el anonimato, medio entre las sombras, porque al no estar legalizado, no estaba blanqueada la función del mismo. A ver si entiendo. No, se organizó como protomedicato, pero hasta tanto no llegara la cédula no era oficial. No estaba la designación, no era oficial. No. Pero sí funcionaba como protomedicato, que se encargaba del control del ejercicio y de todas las condiciones de salubridad y control de todo lo que tenía que ver con la medicina, la fabricación de elementos, herboristería. Estaban los que acomodaban los huesos, los acomodadores de los hueseros. Claro, porque había, en realidad, vamos más para atrás, había 2 clases de protomédicos, digamos así. Los que se llaman los latinos, que eran los que eran estudiosos, habían cursado estudios en la universidad, y los que se llamaban los, no me acuerdo exactamente el nombre, pero algo así como romances o románticos,
que eran los prácticos, los que aprendían de los latinos. Dentro de esos prácticos estaban los que se llamaban ensalmadores. Ensalmador. Que eran los que acomodaban las lesiones de los huesos y de las articulaciones. O sea, un antecesor de lo que hoy sería un traumatólogo, o un kinesiólogo quizás. No, un traumatólogo. Un traumatólogo, muy bien, por eso. Era un antecesor, digamos. Exactamente. En ese protomedicato ya había antecesores. Y yo creo que de ahí viene un poco la ironía de considerarnos a los traumatólogos como una clase inferior de médicos. No llegábamos a ser... Esta es una broma que se hace habitualmente entre nuestra ustedes, profesión. Sí. Como que los traumatólogos no somos médicos. Chapa y pintura, somos una categoría inferior. Somos ensalmadores. Ensalmadores, sí. Después estaban los que generaban las medicaciones, los boticarios. Los boticarios, exactamente. Todo eso bajo el control del protomedicato. Y ya establecido el protomedicato, O'Gorman organiza la primera escuela de medicina en el Río de la Plata, en el protomedicato del Río de la Plata, donde se forman los primeros médicos. ¿Ese era el Instituto Médico Militar? No. Estamos hablando de 1801. Empieza a darse la primera escuela de medicina. Se llamaba así, Escuela de Medicina del protomedicato, cuyos alumnos se reciben en 1806. Y son los que participan en la defensa de las invasiones inglesas, exactamente. ¿Nuestro amigo participa, don Cosme? Sí, Cosme vuelve al Río de la Plata, después de 11 años de estar en España, participa en las 2 epidemias que hubo de viruela en la región, en 1794 y 1796, y Miguel O'Gorman, lo incorpora en esta escuela de medicina, que al principio la dirigía tanto Miguel O'Gorman como un español, Agustín Fabre, que era cirujano y partero. Ahí te quiero hacer una pregunta. Sí. Me detuve porque cuando estuvieron esas epidemias de viruela, había una versión, 2 versiones de cómo habían traído la vacuna desde Inglaterra acá, que la había descubierto Jenner, puede ser, en su momento. Sí, habíamos hablado, cuando hablamos la vez pasada de Francisco Muñiz. Sí, pero anterior a eso, decía, yo te lo tengo que preguntar, porque el común lo pregunta, ahí los textos dicen que había venido en un barco de esclavos, una esclava negra, en un barco portugués, con una herida abierta durante toda la travesía, que cada vez que se cerraba se la abrían, porque era la portadora de la vacuna. Exactamente. Era como una especie de envase viviente, así como había hecho don Muñiz con su nenita. Como hizo años más tarde Muñiz con la vacuna indígena que habíamos hablado. Con la vacuna indígena. Exactamente. Pero estamos hablando de unos años antes. Esto mismo es aprovechado por Argerich, quien, enterado de este buque con esclavas negras que portaban la inmunidad de la viruela, él aprovecha esa situación y con esas lesiones comienza a vacunar por primera vez en nuestro país. Consigue, con complicidad de un sacerdote, Saturnino Segurola, que el sacerdote convenza a los padres, cuando llevaban a bautizar a sus chicos, que los vacunen. Y es así como logra una importante inmunización en toda la región, gracias a la colaboración de Saturnino Segurola, que fue muy reconocido por España al enterarse de que él... y lo nombra comisionado de la vacuna en Buenos Aires a Saturnino Segurola. Digo esto porque más de uno conoce la calle Segurola y no sabe a quién se refiere. Muy bien, Saturnino Segurola. Yo pensé cuando lo leía que había sido médico, no sacerdote. Claro. Porque ahí dice que lo había ayudado Saturnino Segurola, yo me imaginé que era otro. No, era un sacerdote. Era un sacerdote. Muy bien. Y no solamente vacuna Cosme Argerich, sino que además publica un trabajo, porque él estaba enterado del descubrimiento de Jenner, publica un trabajo en el Telégrafo Mercantil y lo distribuye por las principales ciudades o pueblos del interior, promoviendo la vacunación.
Y no solamente hace eso, sino que envía muestras a la Capitanía de Chile y a Lima con la linfa, como se llamaba en ese entonces, a las muestras costrosas, para que también comenzaran a vacunar. Más de uno debe haber conocido o escuchado de una expedición Balmis. Sí. Hay una película incluso de la expedición Balmis. La expedición Balmis fue una expedición que se ideó en España con la idea de llevar la inmunidad, de vacunar a todas las colonias. No solamente por una cuestión inmunitaria, sino por una cuestión económica. Si se le enfermaba a la población, era menos probable que España recibiera los beneficios de las colonias. Y en esa expedición llevan 22 niños expósitos, huérfanos, que iban siendo los que iban transmitiéndose las lesiones para llegar con la vacuna a las colonias de América. Esa expedición nunca llega al Río de la Plata. Y cuando Cosme Argerich consigue estas muestras y las envía a la Capitanía de Chile y a Lima, llegan antes que las muestras que llevaban la expedición Balmis. Muy interesante, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, es muy interesante. Y después de todo esto, estábamos en las invasiones inglesas. Vos me habías preguntado. Tipo... Sí, él también participa, se suma al regimiento de húsares de Pueyrredón en la defensa de Buenos Aires, en la segunda invasión inglesa. Yo no me acuerdo si ese regimiento es el primero o el más antiguo. El segundo. Segundo regimiento de húsares de Pueyrredón. El primero es Blandengue. Exacto, el segundo es Húsares. Él participa militarmente, activamente, atendiendo como siempre a los heridos de ambos lados. Así es. Posteriormente, si vamos a los hitos históricos, él participa también en el Cabildo Abierto del 22 de mayo junto con su amigo Juan José Castelli, donde se decide el apartamiento del virrey Cisneros como representante de la corona española. Vamos a hacer una cosita. ¿Nos das 2 minutos? Que la gente pueda ir a hacerse un té, un cafecito y volvemos. Y sedimentar todo lo que dijimos. No, te digo porque está muy interesante, ¿eh? Porque mucha gente parte de todo esto no lo sabe. Bien. Así que volvemos en 5 minutitos. Háganse un té, ya venimos. Bueno. FEmédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800-333-3308. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011-4381-3109 o por WhatsApp al 011-59430348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Súmate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. Bueno,
volvemos del corte, Luis, ¿estás preparado? Ya está, ya la gente, imagino que ya tiene el tecito, el cafecito. Sigamos con don Cosme Argerich. Habíamos llegado hasta las invasiones inglesas, hasta que él en su momento había intervenido tratando a heridos de un lado y del otro. Y después de eso, ¿cómo siguió? Bueno, él sigue en su actividad como protomédico, porque es nombrado conjuez del protomedicato, aparte de seguir con la tarea docente de la Escuela de Medicina del Protomedicato. Obviamente eran épocas de gran revolución política en la zona y, como te decía hace instantes, participa incluso en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Con French, con Beruti. Con Juan José Castelli, que era su amigo. Y está del lado de la destitución del virrey Cisneros como autoridad representante de la corona española que había caído en manos de Francia. Y en 1811, un año después, la primera junta decide disolver la primera escuela médica creada por O'Gorman y transformarla en Instituto Médico Militar. Que era el que hablábamos el otro día. Que es el anterior a lo que después fue la UBA. Exactamente. Me adelanto un poquitito, pero digo, el Instituto Médico Militar, cuyo director fue Cosme Argerich y que preparó a los médicos para las batallas y las guerras de la independencia, termina un año después de la muerte de Cosme Argerich. Y a partir de ahí, Bernardino Rivadavia resuelve utilizar la currícula del Instituto Médico Militar como una dependencia de la creada Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Pero desde que él se hace cargo del Instituto Médico Militar, también participa como médico militar en las batallas de Salta y de Tucumán, en el ejército, claro, con Belgrano. Sufre una enfermedad estando en el norte, regresa a Buenos Aires y desde Buenos Aires, en conjunto con Diego Paroicien, que era el médico del ejército de los Andes de San Martín, preparan toda la organización de todos los que necesitaba el ejército de los Andes para cruzar la cordillera y liberar. Pero él no fue. No, él no fue, fue Diego Paroicien. Pero en conjunto armaron toda la estrategia del equipamiento militar y de la parte sanitaria militar del ejército de los Andes. Si él sabía que no había ido por unos problemas de salud, por esos problemas que le habían remitido por acá eran los que no le habían permitido a él acompañar al ejército de los Andes. Así es. Bueno, digamos, en 1816, declarada la independencia, él prácticamente se aleja de todo lo que es la actividad militar y se dedica exclusivamente a la docencia. Hasta el año 1821, que con 62 años fallece aparentemente de un cuadro anginoso de pecho. Aparentemente hizo un infarto y fallece. Y es ahí donde se transforma el Instituto Médico Militar, pasa a ser, a través de la gestión de Rivadavia, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bien, y una pregunta, en este legado, ¿no? El Hospital Argerich. El Hospital Argerich. Tenemos dos hospitales Argerich. ¿Cómo dos hospitales? Claro, tenemos el Hospital Argerich de la Boca, sí, usualmente el más conocido. Municipal es el Hospital Argerich. Y después tenemos el Hospital Militar Central, Cosme Argerich, que también reconocido. El de la Boca, yo estaba mirando en la página del gobierno de la ciudad cómo se fue dando el desarrollo, porque es uno de los pocos hospitales que no fue donado, cuyo terreno fue comprado por el gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad, en ese momento lo que era la municipalidad, la alcaldía. No fue donación y fue sobre esos cimientos. Sí, porque en realidad el primer hospital de la Boca funcionó en otro lugar, era muy pequeño, una especie de sala de primeros auxilios.
Y ese predio que vos comentás, donde construyen un edificio, en realidad estaba destinado a otra cosa, no iba a ser el hospital. Finalmente, después de varias negociaciones, terminan otorgándoselo a la municipalidad para hacer el hospital. Pero fue por una cuestión de demanda, en la zona de la demanda Boca. inmigratoria de la gente. También nombraste en un momento al hijo, a uno de sus hijos, Sí. ¿no? A uno de los 5 que tuvo. No, él tuvo No, él tuvo 5. 16 hijos tuvo, porque estuvo casado con Josefa Martí, en España se casó y tuvo a Francisco Cosme y otros 4 más. 3 mujeres tuvo. Enviudó, exactamente. Se casó después con Juana López Canelo, con quien tuvo 11 hijos. Enviudó por segunda vez y se casó con Juana Chávez, con quien no tuvo hijos. Tuvo mucha descendencia, muchos de sus hijos tuvieron vidas trascendentes. El mayor de ellos fue Francisco Cosme, que se incorporó, porque estudió en el protomedicato, y se incorporó como médico militar también. Y hoy vos me preguntabas sobre un episodio con Juan Manuel de Rosas. En realidad tuvo un episodio anterior el hijo, cuando el hijo también Sí. hace de médico. Sí, médico militar. Y después En la batalla de San Lorenzo. Exactamente. Cuando ocurre la batalla de San Lorenzo, el padre Cosme Mariano lo envía al hijo a atender a los heridos. Sí, señor. Cuando vuelve, ya más adelante, ya te hablo más cercana a la muerte del padre, mandan una comisión para exhumar los restos de Dorrego. Es verdad. Y dentro de esa partida, el médico que viene oficiando las veces de médico es Francisco Cosme. Así y es. viene también el que era el confesor de Dorrego, y no me acuerdo qué más, eran como 5 que habían sido de la partida para exhumar el cuerpo y comprobar que realmente el cuerpo era el de Dorrego. Y según describe, el cuerpo estaba separado de la cabeza. Según describe él. Sí, Francisco Cosme. Es decir, no solamente lo habían fusilado, sino que lo habían decapitado. Decapitado también, bueno. Después él en su momento lo mandan, forma parte de una comisión contra el malón que lo había mandado Rosas. Y después sobre el final, ¿no? Es la anécdota. Sí, porque cuando se decide, otorgarle el poder pleno a Juan Manuel de Rosas, él se opone. Él formaba parte de una comisión de defensa de los derechos, acá lo miro a Hernán y me acuerdo de él, ¿no? De los derechos de prensa, en ese momento, de la libertad de prensa. Uh-huh. Y cuando le iban a dar otorgar esa facultad de poderes, él, que siempre había sido un tipo que siempre había estado alineado en ese lugar, reacciona, y siendo diputado electo, reacciona en contra, ¿no? En contra, exactamente. Y lo cual le valió la destitución de los cargos por parte de Rosas, razón por la cual él cruza el Río de la Plata, se va a vivir a la banda oriental y ahí fallece. Él asistía, no me acuerdo qué médico en la banda oriental que era muy famoso, no lo puedo recordar ahora. Él asistía a un médico. Él asistía como de ayudante. Y no puedo acordar quién era, pero no era nuestro, no era de acá. Bueno, la verdad, interesante la vida de Cosme Argerich, que muchas veces pasamos por la puerta del hospital y no sabemos. Y más que el militar central también se llama de la misma manera. Cosme Argerich. Mirá vos. Y bueno, ¿qué tenés pensado para la semana que viene? Y te toca a vos. Yo tengo uno en el libro. No sé si el problema es que quisiera llevar ordenado el tiempo. Para aquellos que nos ven y dicen, pero yo estaba pensando en el amigo Maradona. Esteban Laureano Maradona. Esteban Laureano. Bueno. Maradona. ¿Te parece? Lo que vos digas. Me parece una buena elección para la semana que viene. Que hablemos de Esteban Laureano. Y después, bueno, si alguien quiere, en los comentarios que nos ponga, si tiene alguien de su preferencia, después veremos si el día de mañana lo podemos incorporar. Bien. Bueno, la verdad ha sido si hay un personaje con el cual uno puede hablar de vocación médica, es Esteban Laureano Maradona. Sí, sé que tenés cierta devoción por el amigo Maradona,
más allá de que lleve el mismo nombre que Diego Armando. El mismo apellido. El mismo apellido, sí, no se llamaba Diego Armando. Bien, bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, te agradezco, la verdad, ha estado muy interesante el día de hoy el programa. Y bueno, nos vemos la semana que viene con el doctor Maradona. Muchas gracias, buen fin de semana.